Vamos por el último tercio, las últimas preguntas. Coherencia y cohesión textual. Elija el orden correcto que deben seguir los enunciados para que el texto sea coherente y cohesivo. Reitero, hasta el hartazgo, coherente es un texto que mantiene una unidad temática y cohesivo que todas las ideas están interrelacionadas. Y para facilitar eso, para tener una fórmula efectiva, ¿sí? Hay que ponerle tema a esto, ¿no? Esa es la diferencia de ese tema con plan de redacción. En cambio, en el ítem plan de redacción viene con tema. Ya propuesto, obviamente. Este texto también tiene tema, solamente que hay que evidenciar. A ver, leamos. También puede producir disminución de la inteligencia, retraso en el desarrollo motor y deterioro de la memoria. La ingesta de plomo en cualquiera de sus formas causa envenenamiento. Los síntomas son anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas y tobillos. Su efecto se siente después de haberse acumulado en el organismo durante un periodo de tiempo. En la actualidad, el envenenamiento de por plomo se trata administrando sal de sodio. Decía yo que un mecanismo es hallar la primera idea y esa primera idea incluye un sustantivo. Aquí, ¿cuál es? La 2. La 2 tiene todas las trazas de ser introducción, porque la introducción tiene una característica, es una idea general, presentadora, amplia, ¿sí? En este contexto, ingesta plomo. Y si yo leo, están hablando de los efectos obviamente nocivos de la ingesta de plomo, ¿correcto? Yo he encontrado la última. Bien, bien, bien. ¿Cuál es la última? Esta, la 5, que dice que en la actualidad el envenenamiento por plomo se combate con sal de sodio. Veamos. ¿Alguna idea? ¿Alguna alternativa? Que además de empezar con dos, introducción termine en cinco, y acá hay una sola. Soy más rápido que gente que sabe más que yo, que es el objetivo en el examen de admisión. Vamos a leer, ¿ah? Efectos, y los efectos, por si acaso negativos, se llaman secuelas. Efectos de la ingesta de plomo. Vamos a leer, estoy leyendo la C. La ingesta de plomo en cualquiera de sus formas causa envenenamiento. Su efecto de ese envenenamiento se siente después de haberse acumulado en el organismo durante un periodo de tiempo. Los síntomas de ese envenenamiento son anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis de muñecas y tobillos. También, además, puede producir disminución de la inteligencia, retraso en el desarrollo motor y deterioro en la memoria. Actualmente, últimas cinco, en la actualidad, el envenenamiento por plomo se trata administrando sal de sodio. Excelente. 34. Lea y busque la introducción o el concepto. Claro que tiene que poner temas. Leamos. Uno. En el capitalismo, los individuos privados y las empresas de negocio llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. Fue evolucionando en distintas etapas hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Es indudable que el desarrollo del sistema capitalista fue un fenómeno europeo. Esto se pone en práctica a través de complejas transacciones donde intervienen los precios y mercados. Específicamente desde Inglaterra, el sistema capitalista consolidado se fue extendiendo a todo el mundo. Leamos, y pareciese no siempre la más larga, pero en este caso creo que sí, la introducción porque presenta todo el texto. ¿Y de qué está hablando? De que el capitalismo, ¿sí? Implica negocios entre quienes, ¿entre quiénes? Entre individuos privados y las empresas. O sea, se excluye el Estado. Yo hubiera puesto más cortito, participantes en capitalismo. Bien, está bien, está bien, está bien, está bien. El tema es suyo. Vamos a ver si hay alguna que empiece con un sí hay. Sí hay. Acá está. Pero la segunda tiene que ser 5-4, correcto. Entonces, ya como acá arriba dice que es la relación entre individuos privados y empresas de negocios,
De ahí tiene que venir la 4 porque dice esto, esa relación entre privados y empresas, se pone en práctica a través de complejas transacciones donde intervienen los precios y mercados. Y ya estamos en el 1.4. Debe seguir 3. Es indudable que el desarrollo del sistema capitalista fue un fenómeno europeo. Correcto. Fue evolucionando en distintas etapas hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX, específicamente de Inglaterra. Correcto, correcto, correcto. Es excelente. Elige el orden correcto que deben seguir los enunciados para que el texto sea coherente y cohesivo. 35. 1. Los gitanos empezaron a salir de la India con rumbo a Occidente a partir del siglo V después de Cristo. Con el transcurrir del tiempo, los gitanos olvidaron de dónde habían partido sus antepasados y afirmaron ser oriundos de Egipto. Las migraciones más numerosas que los llevaron al Asia Menor y a Grecia ocurrieron en el siglo XI. Hacia el siglo XVII se habían establecido en los países escandinavos, Norte Europa, Gran Bretaña y España. Por esta razón, en la península ibérica, Portugal, España, en la península ibérica fueron llamados egiptanos, un gentilicio del que derivó gitanos. No he visto la primera, ya, pero por ejemplo, podría ser esto fácil. Por eso tiene que ser su visión, su versión, no la del profe. En la 2 si es que he leído todo, en la 2 dice que ellos olvidaron de dónde salían y creyeron, afirmaron que eran oriundos de Egipto. Y por eso los llamaron, ¿qué cosa? Egiptanos. Entonces, después de 2 debe venir 5. Pregunta, ¿ese es el indicio? No, es un indicio. ¿Ese es el método? No, es una fórmula. ¿Y qué consiste una fórmula? Una fórmula es una manera ganadora. 2 5 y habrá, vamos a ver, pues. Aquí no hay 2 5. Aquí tampoco. Aquí sí hay 2 5. Aquí no hay 2 5 y aquí sí hay 2 5. Yo tengo la impresión de que la introducción es la uno. Bien, muy bien. Y si ya tiene la uno, ya tiene los indicios suficientes. Pareciera que la clave es la E. Vamos a leer. El tema es, ¿no es cierto? La migración de los gitanos. Empieza con uno. Vamos a comprobar la E. Los gitanos empezaron a salir de la India con rumbo a Occidente a partir del siglo V después de Cristo. Las migraciones más numerosas que los llevaron al Asia Menor y a Grecia ocurrieron en el siglo XI. Hacia el siglo XVII se habían establecido en países escandinavos, Gran Bretaña y España. Con el transcurrir del tiempo, los gitanos olvidaron de dónde habían partido sus antepasados y afirmaron ser oriundos de Egipto. Por esta razón, en la península ibérica fueron llamados egiptanos, un gentilicio del que se derivó gitanos. Excelente, listo. Vamos, 36. 36. Tampoco, leamos, uno, tampoco cree en una realidad trascendente ni en un destino predeterminado. Por eso vive con alegría, se arriesga y un espíritu libre que no requiere de Dios. El superhombre de Nietzsche no es humilde, manso, ni obedece a una regla exterior. Es decir, no toma prestados los valores que la sociedad le ofrece. El superhombre es consciente de que la vida tiene el sentido que él mismo lo otorga. Entonces aquí están hablando de el superhombre de Nietzsche. Claro, y habla de, si quiere usted, de las características de ese superhombre de Nietzsche. Entonces, profesor, la 3 es la introducción, claro, pero hay que estar seguro de que vamos a ver si hay, por lo menos hay dos. La 3, el superhombre de Nietzsche no es humilde, manso ni obedece a reglas exterior. Entonces, si no obedece a reglas exterior, no toma en cuenta ni las leyes, ni las costumbres, ni nada de la sociedad, de la sociedad. Y eso está en la 4. Pero ¿por qué hay en la segunda? Porque me parece fácil, porque en ese caso es mi fórmula ganadora y habrá 3 4 si hay. Con esos dos indicios puedo ir a buscar clave. Característica del superhombre de Nietzsche. Vamos a leer, por favor, la tercera.
El superhombre de Nietzsche no es humilde, manso ni obedece a una regla exterior. Es decir, explica, no toma prestados los valores que la sociedad le ofrece. Tampoco cree en una realidad trascendente ni ningún destino predeterminado. El superhombre de Nietzsche es consciente de que la vida tiene el sentido que él mismo le otorga. Termina la dos por eso, porque él le da sentido a su vida, vive con alegría, se arriesga y hay un espíritu libre que no requiere de Dios. Listo. Textos. Hay multiplicidad de tipos de textos, pero los más comunes en el examen de admisión son los textos argumentativos y los textos expositivos o informativos. El argumentativo es un texto que expresa una opinión del autor. El informativo da datos, ¿no? La gente dice que es memorístico y hay otro que es narrativo, ¿no? Hay muchos más. Pero esos dos, los dos primeros, son bastante venibles en el examen de admisión. Si vienen dos, tres textos, leyendo la primera línea, las dos primeras, usted reconoce que un texto le parece más accesible, empiece por eso. Eso se llama estrategia. ¿Ya? A ver, vamos a leer el texto uno que tiene la pregunta 37. Dice, ahora vamos a ver. Un mundo se originaba en la casa paterna, más estrictamente se reducía a mis padres. Ese mundo me era muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor, severidad, ejemplo, colegio. Hasta ahí entiendo que habla de un niño que describe su hogar. ¿Pero cómo sabe niño? Por colegio. Este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A ese mundo familiar, pertenecían las palabras suaves y amables. La mano lavada, la ropa limpia y las buenas costumbres. Allí, en ese hogar paterno, se cantaba el coral de las mañanas y se celebraba la Navidad. En este mundo, el hogar paterno, había líneas rectas y caminos que conducen al porvenir, estaban el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Uno tenía que quedarse dentro de ese mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. Están hablando de los recuerdos de un niño en su familia. Son recuerdos de un niño en su familia o, si usted quiere, en su entorno familiar. Si yo percibo la intención del autor, contestar preguntas es mucho más sencillo. No puedo tener una idea del texto porque eso puede ser mortal, ¿sí? Debería yo tener las cosas claras. A ver, vamos a ver la primera pregunta. El texto gira en torno a qué, mire, tema central. ¿En torno a qué? A la descripción del entorno de un niño. ¿Cuál es el entorno? Su familia, el hogar paterno. Se lee. Pregunta, en el texto la palabra Zoe comporta la idea de, comporta la idea que dice que implica, ¿sí? Implica, connota, y acá está, este mundo, el hogar de sus padres y el de él mismo, se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A él pertenecían las palabras, no voy a poner amables y amables, deben ser las palabras tiernas y amables. Tiernas y amables. Acá, ¿cuál de esas cuatro es tiernas? Dulzura. ¿Por qué? Las palabras dulce de mi madre, las palabras dulce de mi abuela. ¿Estamos de acuerdo? Sinonimia contextual. Y puede ser que es correcto, porque lo reemplazo y el texto va a tener sentido. Este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A él pertenecían las palabras dulces y amables. Excelente. Siguiente texto. El primero que estudió la virtud de Pitágoras, pero no pudo lograr su propósito, porque queriendo referir las virtudes a los números, no creó con esto una teoría especial de las virtudes, pues la justicia no es un número. Sócrates trató este punto, ¿cuál punto? El de la virtud. Trató este punto con más profundidad, más tampoco, pero tampoco logró su objeto. O sea, no logró, ¿qué cosa? Explicar las virtudes. Sócrates quiso convertir las virtudes en conocimientos, pero los conocimientos solo se forman con el auxilio de la razón y así destruye en golpe la parte irracional del hombre. Platón dividió muy acertadamente el alma en dos partes, una racional y otra que carece de razón, y a cada una atribuyó virtudes que le son propias. Hasta aquí, marcha bien, Platón.
Pero después mezcló el estudio de la virtud con su tratado sobre el bien y en ese punto no tiene razón, según el autor, porque no es este el lugar que debe ocupar. Hablando de los seres y de la verdad, ninguna necesidad había hablar de la virtud, porque en el fondo esos dos objetos nada tienen en común. Entonces, el texto critica, el texto argumentativo, a Pitágoras, critica a Sócrates y critica a Platón, a los tres. ¿Por qué? Porque Pitágoras exigió la virtud, pero comete un error, ¿sí? Refiere las virtudes, las refiere a, ¿qué? A los números. Y para el autor, este es el autor, ¿sí? Eso está mal. Las virtudes no se pueden poner en números. Sócrates trató como a profundidad y su error. ¿Cuál es el error? Quiso convertir las virtudes en conocimiento. Siempre esto necesita la razón. Error. A Platón empieza apoyándolo. Dividió el alma en dos partes. Pero luego cometió el error que mezcló la virtud con el tratado sobre el bien. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, yo aquí pondría la crítica del autor, la crítica a los filósofos con respecto a qué, a la virtud. Los tres fracasaron según el autor. Hay que el autor es Aristóteles, ¿eh? O sea, Pitágoras mal porque lo puso en números, Sócrates mal porque lo puso en conocimientos y Platón mal porque lo puso como que fuese el bien. Entonces el autor critica, ¿no es cierto?, los pensamientos, los estudios de estos filósofos acerca de la virtud. Vamos a ver. De acuerdo al texto, es posible afirmar que para el autor, ¿qué? Uf, acá hay un montón de cosas, pero una de ellas es que para el autor, el hombre tiene razón, pero también tiene una parte de no razón. Entonces yo pondría eso. El hombre para el autor presenta un aspecto racional y otro irracional. Dos, acá está. Destruir de un golpe, ¿qué significa? Vamos a leer. Si usted no la tiene clara, tendría que releer. Dice, Sócrates quiso convertir las virtudes en conocimientos, pero los conocimientos solo se forman con la decir la razón y así destruye de golpe la parte racional, o sea que no la toma en cuenta. No la toma en cuenta. Y fíjese usted aquí cuál de estas cinco narrativas es que no las toma en cuenta. Vamos, la última. ¿Y se puede comprobar? Claro, se puede reemplazar. Vamos a ver. Quiso convertir Sócrates las virtudes en conocimientos, pero los conocimientos solo se forman con la decir la razón y así ignora completamente la parte racional del hombre. Excelente. Ya está. A ver, último texto, últimas preguntas y quedan tres clases la próxima semana. Síganos en TikTok y síganos en el canal de YouTube también. Denos me gusta, comente, ¿no? Ya estamos. Y ojalá que esa clase les estén sirviendo. Último texto. El texto es narrativo, ¿ah? Vivían en la antigua ciudad de Aflicar, no sé dónde queda. Vivían en la antigua ciudad de Aflicar dos eruditos que odiaban y despreciaban cada uno el saber del otro. Porque uno de ellos negaba que los dioses existieran, ateo, y el otro era creyente. Un día, ambos se encontraron en el mercado y en medio de sus partidarios empezaron a discutir acerca de la existencia de la no existencia de los dioses. Claro, que era un ateo y el otro era creyente. Y se separaron tras horas de acalorada disputa. Aquella noche el incrédulo, el ateo, fue al templo y se postró ante el altar y pidió a los dioses que le perdonaran su antigua impiedad. Uy, después de la discusión se convirtió en creyente. Miren eso, ¿eh? Y a la misma hora el otro erudito, el creyente, el que había defendido la existencia de Dios, quemó todos sus libros sagrados, pues se había convertido en incrédulo, se había convertido en ateo. Aquí el tema es, ¿cuál es? El cambio, ¿sí? El cambio de religión de ambos. Profesor, pero no puede ser cambio de religión porque uno es ateo. Listo, entonces no me gusta. Cambio de pensamiento o cambio de postura religiosa, ya está. Mejor. Por eso le decía, el tema le pertenece. Entonces ya tengo el texto, un cambio pero radical. De acuerdo al texto, el término impiedad significa casa de impiedad.
Aquella noche el incrédulo fue al templo y se postró, se arrodilló, lo que hemos hecho hoy día, se puso genuflexo y se postró ante el altar y pidió a los dioses que le perdonaran su antigua impiedad, su antigua incredulidad. ¿Cuál es incredulidad? Vamos, ateísmo. Pero, profesor, no puede ser antigua ateísmo. No, se cambia el artículo, lo voy a hacer. Aquella noche el incrédulo fue al templo y se postró ante el altar y pidió a los dioses que le perdonaran su antiguo ateísmo. ¿Sí? Pero la palabra entra, sigamos. Con el texto se puede inferir, deducir que ambos eruditos, ¿qué? Uno, fueron convincentes. Dos, no estaban 100% seguros de sus creencias. Y hay muchas más deducciones. De las que tengo aquí, de las cinco, ¿cuál es la correcta? Fueron convincentes. Cada uno convenció al otro. ¿Sí? Y por eso es que ellos dejaron sus antiguas creencias. ¿Preguntas? ¿No hay? Listo. Muchas gracias. Por hoy la clase ha terminado.